Apenas tenía 3 pesitos, justo lo suficiente para el camión de vuelta a casa, y el señor que estaba a su lado no tenía ni uno solo. Lo que hizo después cambiaría su vida para siempre. Liliana tenía 9 años y conocía el valor de cada centavo. No porque alguien se lo hubiera enseñado en un salón de clases, sino porque la vida había sido su maestra. La más cruel y la más honesta. Cuando creces viendo a tu madre contar las monedas sobre la mesa de la cocina, intentando decidir entre comprar tortillas o pagar la luz, aprendes rápido. Si alguna vez has pasado por apuros económicos, entenderás exactamente lo que Liliana sentía cada vez que sostenía dinero en sus pequeñas manos. Era más que simple metal. Era un pedazo de su esfuerzo, de su sacrificio y del amor inmenso de su madre. Su madre, Lupita, trabajaba como empleada en la gran hacienda Las Margaritas desde hacía casi 5 años. Era un trabajo duro, con horarios largos, y una patrona que parecía haber nacido sin la capacidad de sonreír. Pero pagaba las cuentas, la mayoría de los meses. Al menos, les daba para ir tirando. Liliana vivía en un pequeño cuartito en la parte trasera del complejo de los empleados, a pocos kilómetros de la hacienda. Todas las mañanas se despertaba antes de que saliera el sol, ayudaba a su madre a preparar el café de olla y luego caminaba hasta la parada del camión para ir a la escuela. Era una rutina simple, previsible, y a Liliana le gustaba la previsibilidad. En un mundo donde tantas cosas podían salir mal, saber exactamente qué esperar era reconfortante. Era como un abrazo invisible en medio de la tormenta. Pero Liliana tenía un secreto, uno que su madre nunca descubrió. Cada semana, Lupita le daba a Liliana dinero suficiente para el recreo en la escuela. No era mucho. Apenas lo bastante para una torta de jamón y un jugo de naranja. Pero Liliana rara vez usaba todo el dinero. En vez de eso, guardaba las monedas extras en un pequeño bote de vidrio escondido debajo de su cama. No era para comprar juguetes o dulces. Liliana guardaba ese dinero para emergencias, porque ella sabía, incluso a los 9 años, que las emergencias siempre sucedían, y cuando sucedían, era mejor estar preparada. Era una pequeña alcancía de esperanza, un refugio para los tiempos difíciles. Aquella tarde de jueves, el cielo estaba plomizo y el viento soplaba con fuerza. Liliana acababa de salir de la escuela y estaba caminando hacia la parada del camión, su mochila pesando en su espalda. Los 3 pesitos en su bolsillo tintineaban suavemente a cada paso. Un sonido familiar, casi hipnótico. La parada del camión quedaba en una esquina transitada, con una banca de madera desgastada por el tiempo y un letrero oxidado indicando las líneas que pasaban por allí. Había algunas personas esperando, una señora mayor con bolsas del mercado, un hombre de traje hablando por teléfono y una parejita joven tomados de la mano. Y estaba él, un hombre de unos 30 y tantos años, parado un poco apartado de los demás. Usaba ropa sencilla, un abrigo oscuro sobre una camisa blanca, pantalones comunes, nada que lo destacara. Pero algo en él llamó la atención de Liliana. Tal vez fuera la forma en que observaba a las personas a su alrededor, no con desinterés o impaciencia, como la mayoría hacía, sino con curiosidad genuina, como si estuviera viendo el mundo por primera vez, como si buscara algo, o a alguien, o tal vez fueran sus ojos, color miel, intensos, profundos. Ojos que parecían cargar secretos e historias que Liliana no conseguía imaginar. Ojos que reflejaban una tristeza antigua. El hombre
Verificó los bolsillos del abrigo. Después, los bolsillos del pantalón. Su expresión cambió sutilmente, una sombra de frustración pasando por su rostro. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Liliana lo notó. Liliana observó mientras él rebuscaba en los bolsillos una vez más, con más urgencia esta vez, y entonces se detuvo, los hombros cayendo ligeramente en derrota. Se había olvidado la cartera. Si esta historia ya te está moviendo el corazón, debes saber que apenas estamos empezando. Lo que sucede a continuación es el tipo de cosa que restaura la fe en la humanidad. Liliana miró al hombre. Después miró los pesitos en su mano. 3 pesitos. El exacto valor del pasaje del camión. Ella podría simplemente ignorarlo. No era problema suyo. El hombre era un adulto. Seguramente encontraría un modo de resolver su situación. Tal vez tuviera un teléfono para llamar a alguien. Tal vez pudiera caminar hasta donde necesitaba ir. Pero entonces pensó en su madre. En todas las veces que Lupita había ayudado a vecinos, incluso cuando mal tenía lo suficiente para sí misma. En todas las historias que su madre contaba sobre personas buenas que habían aparecido en los momentos más difíciles. Historias de ángeles disfrazados. La bondad no es algo que guardas para cuando te sobra. Lupita siempre decía, es algo que ofreces especialmente cuando parece que no tienes lo suficiente. Es un acto de fe, un acto de amor. Liliana respiró hondo y caminó hacia el desconocido. Con permiso, señor. El hombre se giró, sorprendido de ser abordado. De cerca, Liliana pudo ver más detalles, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, como si sonriera poco pero pensara mucho, la tensión en su mandíbula y algo más, algo que ella no conseguía identificar, una especie de peso invisible en sus hombros, una carga que parecía aplastarlo. Sí, la voz de él era grave, controlada, educada, pero distante, como si levantara un muro a su alrededor. Liliana extendió la mano. En la palma pequeña, los 3 pesitos brillaban bajo la luz plomiza del día, pequeños soles de esperanza. Vi que no tiene dinero para el camión. Puede usar mis pesitos. El hombre la miró de un modo extraño, como si estuviera viendo algo que nadie más veía, como si estuviera descubriendo un tesoro escondido. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El viento sopló, haciendo que los cabellos de Liliana bailaran alrededor de su rostro. Las personas alrededor continuaban sus vidas, ajenas al pequeño momento que estaba sucediendo en aquella esquina. Un instante de pura bondad. Y entonces el hombre habló. ¿Por qué harías eso? La pregunta pilló a Liliana por sorpresa. Ella inclinó la cabeza, pensando. Porque lo necesita, pero ese dinero es tuyo, no lo vas a necesitar. Liliana se encogió de hombros. Puedo caminar hasta casa. No está tan lejos. Era mentira. Eran casi 5 kilómetros. Pero Liliana había caminado distancias mayores antes. El sacrificio no era nuevo para ella. El hombre la estudió por un largo momento. Sus ojos color miel parecían atravesarla, viendo más allá de la niña de uniforme escolar y mochila desgastada. Viendo algo que tal vez ella misma no supiera que tenía. Algo especial, algo puro. ¿Cuál es tu nombre? Él preguntó. Liliana, Liliana Martínez. El hombre asintió lentamente. ¿Y tu madre, Liliana? Ella sabe que le das tu dinero a extraños. Liliana sintió el rostro calentarse. Mi mamá dice que debemos ayudar a las personas
Cuando podemos, ella estaría orgullosa. Algo pasó por los ojos del hombre, una emoción que Liliana no consiguió identificar. Suavidad, quizás, o admiración, o tal vez un atisbo de esperanza. Ella parece una mujer muy sabia. Lo es. Liliana sonrió. Ella es la persona más bondadosa que conozco. Es mi ejemplo a seguir. El camión apareció en la esquina, sus luces cortando la tarde plomiza. Las personas comenzaron a moverse en dirección a la parada. El hombre miró los pesitos en la mano de Liliana, después la miró a ella. ¿Estás segura? Él preguntó una última vez. Liliana asintió firmemente. Sí, con un movimiento casi renuente. El hombre tomó los pesitos. Sus dedos rozaron la palma de Liliana, y ella notó que sus manos eran ásperas en algunos lugares, pero sorprendentemente suaves en otros. Manos que contaban historias contradictorias, una vida llena de contrastes. Gracias, Liliana Martínez, él dijo, y su voz cargaba un peso que ella no entendió. No voy a olvidar esto. Liliana sonrió. De nada, señor. Que tenga un buen día. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta, su mochila balanceándose en su espalda. No miró hacia atrás. No vio al hombre parado en el mismo lugar, observándola alejarse. No vio al otro hombre, más viejo, de cabello canoso, acercarse a él con una expresión de preocupación. Y definitivamente no escuchó la conversación que sucedió después de que ella desapareció de vista. Su Majestad. El hombre mayor dijo en voz baja, debemos regresar a la hacienda Las Margaritas. Tenemos reuniones. El hombre de ojos color miel levantó la mano, silenciándolo. Arturo, él dijo, su voz diferente ahora, cargada de algo que el mayordomo no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Averigua todo sobre esa niña. Quiero saber quién es su madre, dónde trabaja, dónde viven. Arturo parpadeó, sorprendido. Su Majestad, el hombre, Don Cael de la Fuente, el rey dragón de todo el reino. Miró los 3 pesitos en su mano. Ella me dio todo lo que tenía. Arturo, sin saber quién soy, sin esperar nada a cambio. Él cerró los dedos alrededor de los pesitos. Hace mucho tiempo que alguien hace algo genuino por mí. Mucho tiempo que veo bondad que no quiere nada a cambio. Arturo asintió lentamente. Entiendo. Su Majestad, lo averiguaré. El camión partió, llevando a los pasajeros hacia sus destinos. Pero el rey dragón permaneció parado por un momento más, mirando hacia la dirección en que Liliana había desaparecido. Una niña de 9 años. Acababa de darle la cosa más valiosa que había recibido en años, y ella ni siquiera lo sabía. Liliana caminó por casi 1 hora hasta llegar a casa. Le dolían los pies y tenía hambre, pero no se arrepentía. Había algo cálido en su pecho, una sensación de haber hecho lo correcto. Su mamá Lupita estaría orgullosa, aunque ella nunca fuera a contárselo. Cuando llegó al pequeño departamento, Lupita aún no había regresado del trabajo. Liliana se preparó una torta de jamón con lo que había en el refri. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a hacer la tarea. Fue mientras resolvía problemas de matemáticas que notó la pulsera en su muñeca, una pulsera simple de cuentas de colores que ella misma había hecho: rojo, azul, amarillo, verde, los colores favoritos de su mamá. Liliana había hecho la pulsera hacía semanas, planeando darla de regalo en el cumpleaños de Lupita, pero ahora, mirándola, tuvo una idea diferente.
Tal vez no esperaría. Tal vez se la daría hoy. Después de todo, ¿por qué esperar para hacer feliz a alguien? La puerta se abrió a las 8 de la noche. Lupita entró con los hombros curvados de cansancio, el cabello escapando del chongo que se hacía todas las mañanas. Pero cuando vio a Liliana corriendo en su dirección, una sonrisa iluminó su rostro. «Mi niña», ella dijo, abrazando a su hija con fuerza. «¿Cómo te fue en tu día?» «Bien, mamita». Liliana hesitó por un momento. «Ayudé a una persona hoy». Lupita se alejó para mirar a su hija a los ojos. «¿En serio? Cuenta». Y Liliana contó. Sobre el hombre en la parada del camión, sobre los 3 pesitos, sobre la caminata hasta la casa. Esperaba que su madre se preocupara, o incluso se enojara por haber dado el dinero del pasaje. Pero Lupita hizo algo que Liliana no esperaba. Ella comenzó a llorar. «Mamita». Liliana se asustó. «¿Qué pasa? ¿Hice algo malo?» Lupita negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No, mi niña, hiciste exactamente lo que siempre soñé enseñarte». Ella jaló a Liliana para otro abrazo. «Estoy tan orgullosa de ti». Esa noche, mientras Lupita preparaba la cena, Liliana puso la pulsera de cuentas en la muñeca de su madre. «¿Qué es esto?», Lupita preguntó, con los ojos muy abiertos. «La hice para ti». Liliana sonrió. «Porque eres la mejor mamá del mundo». Lupita miró la pulsera, luego a su hija, y más lágrimas rodaron por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. ¿Tú qué hubieras hecho? Comenta ahí. ¿Habrías dado tus últimos pesitos a un desconocido? Mientras tanto, en la hacienda Las Margaritas, una investigación silenciosa estaba en marcha. Arturo, el mayordomo de confianza del rey, había pasado toda la tarde investigando, y lo que descubrió era al mismo tiempo simple y extraordinario. Liliana Martínez, 9 años, hija de Lupita Martínez, empleada de la hacienda Las Margaritas desde hace casi 5 años. Residen en el complejo de servidumbre. La madre trabaja bajo la supervisión directa de la señora Whitmore. Don Kyle estaba en su oficina particular cuando Arturo trajo la información. La sala era grande, con estanterías de libros cubriendo las paredes, y una ventana enorme que daba a los jardines de la hacienda. Pero el rey no miraba la vista. Sus ojos estaban fijos en los 3 pesitos sobre su mesa. La señora Whitmore. Don Kyle repitió el nombre. «Cuéntame sobre ella». Arturo vaciló. «Es una supervisora exigente. Su Majestad». «¿Exigente cómo?» «Hay relatos de que trata a los empleados con cierta rigidez». Don Kyle alzó una ceja. «Rigidez es un eufemismo interesante». «Arturo, ¿qué sucede realmente?» El mayordomo suspiró. «Hay quejas de humillación pública, amenazas de despido por pequeños errores, favoritismo. Algunos empleados han dicho que es particularmente dura con Lupita Martínez y su hija». Algo se oscureció en los ojos del rey. ¿Por qué? Aparentemente, a la señora Whitmore no le gustan los niños en el complejo de servidumbre. Lo considera una distracción. Y Liliana, por ser una niña que destaca, atrae más atención negativa. Don Kyle guardó silencio por un largo momento. Sus manos apretaron los pesitos con fuerza. Arturo conocía al rey desde hacía décadas. Había servido a su padre antes que a él, y reconocía esa expresión.
Era la expresión que don Cael hacía cuando algo estaba profundamente mal en su reino, cuando la injusticia había florecido debajo de su nariz. Su Majestad. El mayordomo dijo cuidadosamente: ¿Qué pretende hacer? Don Cael se levantó y caminó hasta la ventana. La luna estaba saliendo sobre los jardines, bañando todo en luz plateada. Una niña de 9 años. Él dijo, con voz baja pero clara: me dio todo lo que tenía porque vio que yo lo necesitaba. Ella no sabía quién soy. No esperaba recompensa. Simplemente actuó con bondad. Se volvió hacia Arturo. Y mientras tanto, bajo mi propio techo, su madre es humillada. Una niña es tratada como un inconveniente por una mujer que yo pago para cuidar de mi gente. Don Cael regresó a la mesa y tomó los pesitos. Mañana voy a visitar el sector de servidumbre. Arturo parpadeó. Pero Su Majestad, usted nunca. Lo sé. Don Cael guardó los pesitos en el bolsillo del saco. Es exactamente por eso que necesito ir. A la mañana siguiente. Liliana se despertó con un mal presentimiento. No había nada específico. El sol brillaba por la ventana como siempre. Los pájaros cantaban afuera. Su mamá ya se había ido al trabajo, dejando el desayuno listo en la mesa. Pero algo era diferente. Algo en el aire. Una electricidad invisible que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Liliana ignoró la sensación y fue a la escuela. Pasó todo el día tratando de concentrarse en las clases, pero su mente vagaba constantemente. Regresaba al hombre de ojos color miel, a los 3 pesitos, a la extraña intensidad con la que él la había mirado. ¿Quién era él? Probablemente nadie especial, se dijo Liliana a sí misma. Solo un señor que olvidó la cartera. Esas cosas pasan. Pero, ¿por qué entonces no podía dejar de pensar en él? Cuando la escuela terminó, Liliana tomó el camión de vuelta a casa. Esta vez sí tenía dinero. Su mamá había insistido en darle un extra después de escuchar sobre la caminata del día anterior. Al bajarse en la parada cerca de la hacienda Las Margaritas, Liliana notó que algo andaba mal. Había una movilización inusual. Empleados corriendo de un lado para otro con expresiones tensas. Guardias posicionados en lugares donde normalmente no estaban. Y un murmullo constante, como si todo el complejo estuviera aguantando la respiración. ¿Qué está pasando? Liliana le preguntó a una de las lavanderas que pasaba corriendo. La mujer se detuvo, los ojos como platos. No sabes. El rey está aquí. Liliana sintió que el corazón se le detenía. El rey dragón en persona. Vino a inspeccionar el sector de los sirvientes. Nunca había pasado antes. La mujer salió corriendo antes de que Liliana pudiera hacer más preguntas. El rey. Aquí. Liliana nunca había visto al rey dragón. Pocos empleados lo veían de cerca. Era una figura casi mítica. Alguien que existía en un mundo completamente diferente al de ella. Pero por algún motivo, su primer pensamiento no fue sobre el rey. Fue sobre su mamá. Liliana corrió en dirección al salón principal de los sirvientes, donde ella sabía que Lupita estaría trabajando a esa hora. Su corazón latía cada vez más fuerte a cada paso. El mal presentimiento de la mañana se había transformado en algo más concreto, más urgente. Llegó al salón jadeando y se congeló. Había por lo menos 20 personas allí. Empleados alineados contra las paredes, en silencio, guardias apostados en las puertas.
y en el centro de todo un grupo de personas que hizo que la sangre de Liliana se helara. Su mamá, Lupita, de rodillas en el suelo. La señora Whitmore de pie frente a ella, el rostro rojo de rabia, un dedo apuntando acusadoramente. Y un grupo de hombres bien vestidos observando todo, con expresiones que variaban de desconfort a indiferencia. «Eres una incompetente». La voz de la señora Whitmore resonó por el salón. «Siempre lo has sido. Dejaste caer una bandeja de platería y ahora quieres dar excusas». «Fue un accidente», dijo Lupita, la voz temblando. «Lo siento mucho. Las disculpas no limpian la plata del suelo». La señora Whitmore levantó la mano como si fuera a golpear a Lupita. «Debí haberte despedido hace años». Liliana no pensó, no calculó, no consideró las consecuencias. Simplemente corrió. «¡No!», gritó, se lanzando entre su mamá y la señora Whitmore. «¡No lastime a mi mamá!». La señora Whitmore se detuvo sorprendida, pero la sorpresa rápidamente se transformó en furia. «Tú», la palabra salió como un veneno, «la mocosa, ¿qué estás haciendo aquí? Los niños no están permitidos en este sector». Agarró el brazo de Liliana con fuerza. Liliana gimió de dolor, pero no se alejó. Se quedó firme, protegiendo a su mamá. «Suélteme. Te voy a mostrar lo que pasa con los niños maleducados». La señora Whitmore levantó la otra mano. Liliana cerró los ojos esperando el impacto. Pero nunca llegó. En vez de eso, una voz cortó el silencio del salón. Una voz que Liliana reconoció inmediatamente. «Suelte a la niña, ahora mismo». Liliana abrió los ojos y vio al hombre del paradero del camión. Pero ya no estaba vestido con ropa sencilla. Esta vez usaba un casacón negro con bordados dorados. Una capa oscura caía de sus hombros, y en su cabeza, brillando bajo la luz del salón, había una corona. El rey dragón. El extraño al que le había dado sus 3 pesitos era el rey dragón. Algunas personas van a pausar aquí. Van a preguntarse si están soñando. La respuesta es no. Esto realmente pasó. La señora Whitmore soltó a Liliana como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro perdió todo el color. Majestad, tartamudeó. Yo no sabía que usted estaba. Observando, completó Kyle, su voz fría como el hielo. Sí, he estado observando desde hace bastante tiempo. Caminó por el salón, cada paso resonando en el silencio absoluto. Los empleados contra las paredes parecían estatuas. Nadie osaba respirar. Kyle se detuvo frente a la señora Whitmore. Ella retrocedió instintivamente, los ojos desorbitados de miedo. «Usted», dijo, «es responsable del bienestar de los empleados de esta hacienda». «Sí, Majestad, y así es como trata a las personas bajo su cuidado, humillándolas en público, amenazando con violencia». La señora Whitmore abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Kyle se volteó hacia Lupita, que todavía estaba de rodillas, abrazando a Liliana contra sí. «Señora Martínez», dijo, su voz completamente diferente ahora, gentil y respetuosa. «Por favor, levántese». Lupita obedeció, temblando. Liliana permaneció a su lado, sin entender completamente lo que estaba pasando. ¿Por qué el rey sabía el nombre de su mamá? Y entonces Kyle miró a Liliana y sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Liliana lo reconoció. Era la misma sonrisa que había esbozado en el paradero del camión cuando ella le ofreció los pesitos. «Hola, Liliana», dijo.
La señora Whitmore se puso aún más pálida. Majestad, ¿conoce a esta niña? Kyle se volteó hacia ella, la sonrisa desapareciendo. Sí, y es por ella que estoy aquí. El silencio que se siguió fue el más pesado que ese salón había experimentado. Todos los ojos estaban en Kyle, después en Liliana, después de vuelta en Kyle. La señora Whitmore fue la primera en encontrar su voz. Majestad, seguramente hay algún engaño. Esta niña es solo la hija de una empleada. Ella no tiene ninguna importancia. Kyle levantó una mano, y la señora Whitmore se cayó como si hubiera sido físicamente silenciada. Ayer, dijo Kyle, dirigiéndose a todos en el salón, salí de la hacienda disfrazado. Quería ver cómo las personas de mi reino realmente viven, cómo se tratan cuando no saben que están siendo observadas. Caminó lentamente por el salón mientras hablaba. Sus pasos resonaban en el silencio. En el paradero del camión me di cuenta de que había olvidado mi cartera. Estaba parado ahí, pensando en cómo resolvería la situación cuando una niña se acercó a mí. Kyle se detuvo y miró a Liliana. Una niña de 9 años. Apenas tenía 3 pesitos en el bolsillo, lo suficiente para su propio pasaje de vuelta a casa. Y aún así, ella me los ofreció, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Sacó los pesitos del bolsillo y los mostró para que todos los vieran. 3 pesitos. Era todo lo que tenía, y me los dio. Si no has sentido escalofríos hasta ahora, entonces no tienes corazón, porque lo que pasa a continuación te va a destrozar. La señora Whitmore intentó nuevamente. Majestad, esto es muy conmovedor, pero seguramente una niña no puede. Usted va a quedarse en silencio, dijo Kyle. Y había algo en su voz que hizo a la señora Whitmore estremecerse. Va a escuchar cada palabra que tengo que decir. Y después va a recibir exactamente lo que merece. Se volteó hacia Lupita. Señora Martínez, ¿sabe por qué estoy aquí? Lupita negó con la cabeza, y con lágrimas rodando por sus mejillas. Por 3 pesitos, dijo Kyle, 3 pesitos, y una niña, que me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa, Su Majestad? Lupita susurró. Que la bondad genuina aún existe, que la gente buena aún hace cosas buenas, simplemente porque es lo correcto. Kyle caminó hasta quedar frente a Lupita. Su hija me dio sus últimos pesitos para que yo tomara el camión, y después caminó más de 5 kilómetros hasta casa, con hambre y cansada, porque ese era el precio de su bondad. Lupita jaló a Liliana más cerca. Mi hija siempre ha tenido el corazón más grande, dijo, con la voz quebrada. Lo sé, dijo Kyle suavemente, y me pregunté, ¿qué tipo de madre cría a una niña así? Él miró alrededor del salón, y entonces lo descubrí. Una madre que trabaja desde antes de que salga el sol. Una madre que le enseña a su hija sobre la bondad, incluso cuando apenas tiene lo suficiente para ella misma. Una madre que es humillada y maltratada día tras día, pero aún así mantiene su dignidad y cría a una hija extraordinaria. Sus ojos se fijaron en la señora Whitmore y también descubrí quién es responsable de esta humillación. La señora Whitmore retrocedió otro paso. Majestad, yo solamente mantengo la disciplina. ¿Disciplina? Kyle rió, pero no había humor en su voz. ¿Usted llama a eso disciplina? ¿Humillar a la gente en público? ¿Amenazar con violencia a una madre? ¿Agarrar a una niña del brazo? Él dio un paso hacia ella,
Lo vi todo, señora Whitmore. Estaba observando desde antes de que usted empezara a gritarle a la señora Martínez. Vi cómo trata a la gente cuando cree que nadie importante está mirando. Majestad, por favor. Señora Whitmore, está despedida. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. La señora Whitmore palideció aún más. Si eso era posible, tiene 1 hora para recoger sus pertenencias y dejar la hacienda. Nunca más pise esta propiedad. Pero, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Kyle la miró sin ninguna piedad. Eso debió pensarlo, antes de maltratar a las personas bajo su cuidado. Ahora va a descubrir cómo se siente ser tratada, como usted trataba a los demás. La señora Whitmore miró alrededor del salón, buscando algún apoyo, pero todos los empleados desviaron la mirada. Ninguno de ellos se movió para ayudarla. «Guardias», dijo Kyle, «escolten a la señora Whitmore fuera». 2 guardias avanzaron y tomaron a la señora Whitmore por los brazos. Ella no se resistió. Estaba en estado de shock, las lágrimas rodando por su rostro mientras era llevada fuera del salón. Cuando la puerta se cerró tras ella, Kyle se volvió hacia los empleados reunidos. «Les he fallado», dijo, su voz cargada de genuino arrepentimiento. «Por años he permitido que esta mujer comandara este sector sin supervisión. Asumí que todo estaba bien, porque nadie se quejó. Pero ahora sé que nadie se quejó, porque tenían miedo». Él miró a cada rostro en el salón. «Eso termina hoy. A partir de ahora, habrá un buzón de sugerencias anónimas en cada sector. Cualquiera puede reportar problemas, sin miedo a represalias. Y yo, personalmente, voy a revisar cada reporte». Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Algunos comenzaron a llorar. Otros sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Kyle se volvió nuevamente hacia Lupita. «Señora Martínez». «Equil». «Sí, Su Majestad». Lupita aún estaba temblando. «Está ascendida». «¿Qué?». Kyle sonrió. «Su primer ascenso en 5 años. Si no me equivoco, usted será la nueva jefa de los empleados. Si acepta, claro». Lupita parpadeó, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Yo, Majestad, no sé qué decir». «Dile que sí», Liliana susurró, apretando la mano de su madre. Lupita miró a su hija, después miró al rey, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Ella rió, una risa de puro alivio y alegría, mezclada con lágrimas. «Sí», dijo finalmente, «sí, acepto». Los empleados alrededor comenzaron a aplaudir, primero hesitantes, después con más fuerza. Pronto, el salón entero estaba celebrando, pero Kyle aún no había terminado. Él se arrodilló frente a Liliana, quedando a la altura de sus ojos. «Y en cuanto a ti, pequeña heroína», dijo, «tengo una propuesta». Liliana lo miró con sus grandes ojos castaños. «¿Qué cosa?». «Me gustaría que me visitaras de vez en cuando, para jugar a las cartas, tal vez, o ajedrez. Escucho decir que eres muy inteligente para tu edad». Liliana miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. Yo adoraría», Liliana dijo bajito. «Genial». Kyle se levantó y extendió la mano. «Pero primero, quiero mostrarte una cosa». Liliana hesitó por un momento. Después colocó su pequeña mano en la de él. Kyle la guió a través del salón.
pasando por los empleados que aún aplaudían, en dirección a una puerta en los fondos. Lupita lo siguió de cerca, sin entender a dónde estaban yendo. Atravesaron corredores que Liliana nunca había visto, paredes cubiertas de cuadros, alfombras tan suaves que sus pies se hundían, candelabros que brillaban como estrellas. Finalmente, llegaron a una sala menor, un escritorio particular. Liliana se dio cuenta, con estantes de libros, una mesa de madera oscura y una ventana enorme que daba hacia los jardines. Sobre la mesa había una pequeña caja de vidrio y dentro de ella los 3 pesitos. Los ojos de Liliana se abrieron de par en par. Usted los guardó. Kyle asintió. Estos pesitos son el regalo más valioso que he recibido en muchos años. Tal vez el más valioso que he recibido jamás. Él tomó la caja y la mostró más de cerca. Los he guardado aquí para recordarme todos los días de que la bondad existe, de que la gente buena hace cosas buenas, sin esperar nada a cambio, de que una niña de 9 años me mostró más sobre humanidad que todos los consejeros y nobles que conozco. Liliana sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era solo un pasaje de camión, dijo bajito. Kyle sonrió. No, era mucho más que eso. Esta historia no debería existir. No debería haber un mundo donde una niña necesite dar sus últimos pesitos para hacer sonreír a un extraño. Pero ese es el mundo en el que vivimos, y a veces las acciones más pequeñas crean las olas más grandes. En los meses que siguieron, la vida de Liliana y Lupita cambió completamente. En la primera semana, después de aquel día memorable, Liliana aún no podía creer lo que había sucedido. Se despertaba todas las mañanas, esperando descubrir que todo había sido un sueño, que el hombre de la parada del camión era solo un extraño común, que la señora Whitmore aún estaría en el salón, lista para humillar a su madre una vez más. Pero el sueño continuaba siendo real. Los otros empleados miraban a Lupita con respeto ahora, la saludaban con sonrisas genuinas, pedían su opinión sobre cosas que antes decidían sin consultarla, y miraban a Liliana también, ya no más como la mocosa, que no debería estar allí, sino como la niña, que había hecho lo imposible, la niña que había conmovido el corazón del rey dragón. Liliana no sabía cómo lidiar con esta atención. Ella estaba acostumbrada a ser invisible, pasar desapercibida, vivir en las sombras, mientras el mundo se movía a su alrededor. Pero de repente, todo el mundo quería hablar con ella. Todo el mundo quería saber detalles sobre el encuentro en la parada del camión. Todo el mundo quería entender cómo una niña de 9 años había logrado algo que consejeros y nobles intentaban durante años. ¿Cómo te ganaste la confianza del rey?, le preguntó una de las lavanderas un día. Liliana parpadeó, confundida. Yo no me gané nada, yo solo ayudé. Pero era exactamente eso. Se dio cuenta más tarde. Ella no había intentado ganarse nada, no había calculado, no había planeado, no había manipulado. Simplemente había visto a alguien necesitando ayuda y la había ayudado. Tal vez por eso Kyle la valoraba tanto. En un mundo lleno de personas queriendo algo de él, ella era la única que no quería nada. Se mudaron a un departamento más grande en el complejo de los sirvientes. No lujoso, pero cómodo. Con habitaciones separadas, una cocina de verdad y ventanas que daban al jardín interior.
Lupita floreció en su nuevo papel. Descubrió que tenía un talento natural para el liderazgo. Bajo su mando, el ambiente entre los empleados mejoró dramáticamente. La gente sonreía más. Trabajaban con más dedicación. Se sentían valoradas. Y Liliana ganó algo que nunca imaginó que tendría. Un amigo. La primera vez que Liliana subió a la oficina de Kyle, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las cartas. Estaba nerviosa, ansiosa, convencida de que iba a decir o hacer algo mal y echar todo a perder. Pero Kyle percibió su incomodidad. ¿Sabes jugar dominó?, preguntó casualmente, como si no fuera el rey de todo un reino sentado frente a ella. Liliana negó con la cabeza. No. Entonces te voy a enseñar. Las reglas son simples. Y le enseñó, con paciencia, con calma, explicando cada movimiento como si tuviera todo el tiempo del mundo. Al final de aquella primera tarde, Liliana había perdido todas las partidas, pero no le importó, porque en algún momento entre la primera y la última carta, había dejado de tener miedo. Kyle no era aterrador de cerca, era solo una persona con ojos color miel que se aclaraban cuando sonreía, una persona que contaba chistes malos sobre sus propios consejeros, una persona que Liliana empezaba a percibir. Estaba mucho más sola de lo que aparentaba. ¿No tienes amigos?, preguntó sin pensar. En la tercera semana de visitas, Kyle dejó de barajar las cartas. La pregunta claramente lo tomó por sorpresa. Tengo consejeros, generales, nobles que afirman apoyarme. ¿Pero amigos de verdad?, insistió Liliana. Personas a las que les agradas tú, y no tu título. Kyle se quedó en silencio por un largo momento. No, admitió finalmente. No hay mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Kyle respondió lentamente. Cuando eres rey, todo el mundo quiere algo de ti. Todo el mundo tiene una agenda. Todo el mundo está calculando cómo puede usar tu amistad para conseguir poder, dinero, influencia. La miró a Liliana. Eres la primera persona en muchos años que no quiere nada de mí, que está aquí simplemente porque le gusta estar aquí. Liliana pensó sobre eso. Me gusta jugar dominó, dijo finalmente. Y eres divertido, incluso cuando cuentas chistes malos. Kyle soltó una carcajada, una risa genuina que resonó por la oficina. Mis chistes no son malos, sí lo son. No lo son, sí lo son. Liliana sonrió. Pero me gustan de todos modos. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No eran más el rey y la hija de la empleada. Eran solo dos personas que se entendían. Dos personas que, contra todas las probabilidades, se habían convertido en amigos. Todos los viernes por la tarde, después de la escuela, ella subía hasta la oficina particular del rey y jugaban dominó. Al principio, Kyle ganaba siempre, pero Liliana era una aprendiz rápida. Después de algunos meses, ella empezó a vencer de vez en cuando. Y cuando eso sucedía, Kyle reía. Una risa genuina que pocos en el palacio conocían. Los criados comenzaron a notar el cambio. El rey parecía más ligero, más presente, más humano. Hay algo que pocos sabían sobre Kyle Thornwood. Antes de convertirse en rey, él había tenido una familia, una esposa, una hija pequeña. Ellas habían muerto en un incendio hace casi 10 años, cuando la princesa tenía apenas 4 años, la misma edad que Liliana tendría en ese entonces.
Kyle nunca hablaba sobre eso. Era un asunto prohibido en el palacio, pero Tomás lo sabía. Y observando al rey interactuar con Liliana a lo largo de los meses, él comenzó a entender algo que otros no veían. Liliana no estaba reemplazando a la hija que Kyle había perdido. Eso sería injusto con ambas. Pero ella estaba haciendo algo igualmente importante. Estaba mostrando a Kyle que aún había bondad en el mundo, que no todo había sido perdido en aquel incendio, que aún valía la pena creer en las personas. Y tal vez, de alguna forma, estar con Liliana estaba curando heridas que Kyle pensaba que nunca iban a cicatrizar. Lupita percibió esto también. Una noche, mientras ella y Liliana cenaban en su nuevo departamento, ella preguntó: «¿Te agrada el rey, verdad?» Liliana asintió, masticando su arroz. «Es buena onda y chistoso, incluso cuando cree que no lo es». Lupita sonrió. «Sabes que no es todo el mundo que tiene la oportunidad de ser amigo de un rey». «Lo sé». Liliana dejó de comer por un momento. «Pero yo no soy amiga de él porque es rey. Soy amiga de él porque es él». Lupita sintió los ojos llenarse de lágrimas. Aquella niña increíble que ella había criado. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo suavemente. «¿Por qué? Porque tú ves a las personas de verdad, no los títulos, no la ropa, no el poder. Tú ves quiénes realmente son por dentro». Liliana pensó sobre eso. La abuelita siempre decía que los ojos son las ventanas del alma, que si uno mira de verdad, puede ver el corazón de alguien. Lupita asintió. «Tu abuela era muy sabia». «Lo sé». Liliana volvió a comer. «Por eso yo sabía que el señor de la parada del camión era una persona buena, incluso antes de saber que era rey». «¿Cómo lo sabías?» «Por causa de sus ojos». Liliana paró, recordando aquel momento en la parada del camión. Eran tristes, pero no de un modo malo, de un modo que mostraba que le importaba, que sentía las cosas profundamente. Lupita quedó en silencio por un largo momento. A veces ella olvidaba que su hija de 9 años era más sabia que la mayoría de los adultos. «¿Crees que de verdad le gusta jugar dominó con una niña?», preguntó una de las empleadas una vez. Lupita sonrió. «Yo creo que le gusta estar con alguien que no quiere nada de él, alguien que lo trata como persona, no como rey». Y ella estaba en lo cierto. Un año después de la tarde en la parada del camión, Liliana estaba sentada en la oficina de Kyle, estudiando sus cartas con concentración feroz. El sol de fin de tarde entraba por la ventana, bañando la sala en luz dorada. «¿Te puedo preguntar algo?», Liliana dijo de repente. «Siempre». Kyle respondió, los ojos fijos en sus propias cartas. «¿Por qué saliste disfrazado aquel día?». Kyle bajó las cartas y la miró fijamente. «Porque estaba cansado», admitió. «Cansado de los lambiscones, cansado de la gente que solo dice lo que cree que quiero oír. Quería ver cómo es realmente la gente, cuando no sabe que está siendo observada». «¿Y qué vio?», preguntó Liliana. Kyle pensó por un momento largo. «Vi de todo. Vi mezquindad y egoísmo. Vi indiferencia. Vi gente pasando de largo, como si los demás no existieran». Sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y entonces te vi a ti, una niña que ofreció sus últimos pesitos a un completo desconocido. No porque quisiera algo, no porque pensara que yo era importante, sino simplemente porque vio a alguien necesitando ayuda.
y decidió ayudar. Liliana sintió que la cara se le ponía roja, muy roja. Era lo correcto, balbuceó. Sí, Kael asintió. Lo era, y es por eso que esos pesitos son mi bien más preciado. Miró la cajita de cristal sobre la mesa. La observó con cariño. Me recuerdan que aún existen personas como tú, y que mientras existan, vale la pena seguir intentando ser un buen rey. Liliana miró los pesitos. Después miró a Kael, a los ojos. Tú eres un buen rey, dijo con la certeza inquebrantable de una niña. Pero eres un amigo aún mejor. Kael guardó silencio un momento. Y entonces, para sorpresa de Liliana, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de verdad. Gracias, Liliana, dijo suavemente. No sabes cuánto significa eso. Volvieron al juego en silencio, pero era un silencio cómodo. El silencio de dos personas que se entienden, sin necesidad de palabras. Un silencio cálido. Tienes dos opciones ahora, dijo Kael con voz grave. Olvidar esta historia, o aceptar que la bondad que demuestras, incluso en los gestos más pequeños, puede cambiar vidas, de maneras que nunca imaginaste. Porque Liliana apenas tenía 3 pesitos. Era todo lo que tenía, y era todo lo que el rey dragón necesitaba para volver a creer. Un día, unos 6 meses después de que comenzara su amistad, Kael le hizo una pregunta que tomó a Liliana por sorpresa. ¿Extrañas a tu papá? Liliana guardó silencio un momento. Era una pregunta que poca gente se atrevía a hacer. La mayoría evitaba el tema, como si mencionar la muerte de su padre fuera a abrir una herida que nunca había cicatrizado. Una herida profunda, pero con Kael. Se sentía lo suficientemente segura para ser honesta, muy honesta. Sí, dijo suavemente. Todos los días. Cuéntame sobre él, insistió Kael con dulzura. Liliana miró las cartas en su mano, pero no las veía realmente. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Un tiempo feliz. Era grande, fuerte. Tenía unas manos enormes que me hacían sentir segura y se reía, mucho, de todo. Mi mamá decía que encontraba alegría en las cosas más pequeñas. Suena a un buen hombre, comentó Kael con una sonrisa triste. Lo era. Liliana sonrió, una lágrima escurriendo por su mejilla. Una pequeña lágrima. Me llamaba su princesita. Decía que yo era la cosa más preciosa del mundo. Kael guardó silencio un momento. Un momento eterno. ¿Puedo contarte un secreto?, dijo finalmente. Liliana asintió, con curiosidad. Yo tuve una hija una vez. Liliana abrió los ojos como platos. Nunca había oído hablar de eso. Nadie en la hacienda Las Margaritas hablaba de eso. Era un tema prohibido. ¿Qué le pasó?, preguntó con voz temblorosa. Kael cerró los ojos. El dolor en su rostro era tan crudo, tan real, que Liliana casi deseó no haber preguntado. Un dolor inmenso. Ella murió hace mucho tiempo, en un incendio, junto con su madre. Liliana no dijo nada. Apenas se levantó de su silla, caminó hasta Kael y lo abrazó, fuertemente. Kael se quedó paralizado por un momento. Hacía años que nadie lo abrazaba así. Nadie se atrevía. Pero Liliana no conocía esas reglas, o si las conocía, no le importaban nada. Lo siento mucho, susurró Liliana al oído de Kael, y en ese abrazo,
Algo se rompió dentro de Kyle, algo que había mantenido encerrado por una década. Sintió lágrimas escurriendo por su rostro, por primera vez en años. Lágrimas amargas. «Gracias», dijo Kyle con la voz ronca, y se quedaron así, por un largo momento. El rey más poderoso del reino, siendo consolado por una niña de 9 años, y de alguna manera no era extraño, era exactamente como debía ser, perfecto. «¿Crees que ellas estarían felices?», preguntó Liliana finalmente. «Tu esposa y tu hija, sabiendo que tienes una amiga ahora». Kyle pensó sobre eso. «Profundamente. Creo que sí», dijo con una sonrisa. «Creo que les agradarías mucho». Liliana sonrió, una sonrisa genuina. «Apuesto a que eran buena onda. La gente buena. Tiene gente buena alrededor». Kyle rió, secando sus lágrimas. «Eres muy sabia para una niña de 9 años. Mi abuelita decía lo mismo», respondió Liliana con picardía. «Tu abuelita parece haber sido una persona increíble». «Lo era». Liliana volvió a su silla y recogió las cartas de nuevo. «Y si estuviera aquí, te diría que dejaras de hacerte el interesante y que juegues de una vez». Kyle soltó una carcajada, una risa genuina que llenó la oficina de luz, una luz cálida. «Está bien, juguemos». Y jugaron hasta que el sol se puso y las velas necesitaron ser encendidas. Y cuando Liliana finalmente se fue, Kyle permaneció en su oficina por un largo tiempo, mirando los 3 pesitos en su cajita de cristal. 3 pequeños tesoros. Por primera vez en muchos años, no se sentía completamente solo. Estaba acompañado. Años pasaron. Primero 1, luego 2, después 5. Liliana creció, no solo físicamente, aunque eso también sucedió. Creció en conocimiento, en sabiduría, en comprensión del mundo a su alrededor. Maduró. Los tutores que Kyle contrató quedaron impresionados desde el primer día. Liliana tenía una mente voraz, una curiosidad insaciable, que parecía no tener límites. Devoraba libros. Como otras niñas, devoraban dulces. Hacía preguntas que dejaban a los adultos sin respuesta. Una niña prodigio. Su madre, por supuesto, es brillante también, uno de los tutores comentó cierta vez con Kyle. Pero Liliana tiene algo más. Una forma de ver conexiones que otros no ven. Una empatía que informa su inteligencia. Kyle simplemente sonrió. Él ya lo sabía. Lo había visto desde el primer momento, en la parada del camión. Lo sabía. A los 12 años, Liliana comenzó a acompañar a su madre en algunas reuniones administrativas. Lupita dudó al principio, achacándolo a inapropiado. Pero Kyle insistió. Insistió mucho. «Déjala observar», dijo Kyle. «Déjala aprender. El mundo necesita personas como ella». Y así Liliana observó. Aprendió cómo se tomaban las decisiones, cómo se resolvían los conflictos, cómo el poder funcionaba, tras bambalinas, detrás de cámaras. A los 14 años, Liliana hizo su primera sugerencia formal, un pequeño cambio en el sistema de turnos de los empleados, que aumentaría la eficiencia, sin sobrecargar a nadie. Un cambio brillante. Lupita presentó la idea, como si fuera suya. Pero Kyle sabía la verdad, la verdadera verdad. «Dile que deje de esconderse», dijo Kyle a Lupita después. «Sus ideas merecen ser escuchadas, con su nombre». Y así Liliana comenzó a encontrar su voz,
No como hija de la jefa de los empleados, no como la niña de los 3 pesitos, sino como ella misma, Liliana, a los 16 años. Liliana entró en la Academia Real, la primera hija de empleada, en conseguir una beca integral en más de 100 años. Un logro increíble. Vas a enfrentar resistencia, Kyle le advirtió. En la noche antes de su partida, muchos te subestimarán, algunos te hostilizarán, pero recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes y recuerda, añadió Kyle con una sonrisa, que puedes visitarme siempre que quieras. La academia fue difícil. Los otros estudiantes venían de familias ricas, influyentes, tenían tutores desde que nacieron, conexiones que abrían puertas. Antes incluso de ser necesarias, tenían todo. Liliana no tenía nada de eso. Tenía solo su cabecita, su gran determinación y una cajita de cartas que llevaba consigo a donde fuera. Hubo noches en que lloró a solas en su cuartito, noches en que dudó de sí misma, noches en que se preguntó si sería mejor tirar la toalla. Pero entonces recordaba las palabras de su abuelita, recordaba la mirada de su mamá cuando la señora Whitmore la humillaba, recordaba el peso de aquellos 3 pesitos en su mano, en la parada del camión, y seguía adelante. A los 18 años, se graduó como la mejor de su generación. Kyle estaba en la platea, aplaudiendo más fuerte que nadie. «¡Bravo, Liliana! Lo lograste, mi Lupita», susurró Rosa, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti». «Lo logramos, jefa», corrigió Liliana. «Yo no estaría aquí sin usted, mami, sin todo lo que me ha enseñado». Lupita miró a Kyle, que observaba la escena con una sonrisa genuina. Una sonrisa que le llegaba hasta el alma. Y sin él, añadió, «tenemos tanto que agradecerle». Liliana asintió. «Y sin él, la verdad es que sí». Después vino la universidad, la más prestigiada de todo el país, la misma donde consejeros y secretarios de Estado habían estudiado por generaciones. Imagínate, Kyle escribió personalmente la carta de recomendación, no porque Liliana necesitara de su influencia. Para nada. Sus calificaciones hablaban por sí solas. Pero porque él quería que el mundo supiera, que creía en ella. «Esta joven mujer representa lo mejor de nosotros», escribió. «Su bondad es igualada solo por su inteligencia, su carácter, solo por su determinación. Si buscan a alguien para cambiar el mundo, no necesitan buscar más lejos». La universidad la aceptó, antes incluso de terminar de leer la carta. Así de impactante era la Liliana. Liliana floreció allí. Estudió relaciones internacionales, economía, historia. Aprendió sobre tratados y alianzas, sobre comercio y finanzas, pero nunca se olvidó de sus raíces. Nunca olvidó de dónde venía. Su tesis final fue sobre la importancia de la movilidad social para la estabilidad de los países, sobre cómo las oportunidades deberían basarse en el mérito, no en el apellido. «Es revolucionaria», le dijo su asesor, con una mezcla de admiración y preocupación. «Algunos van a resistirse». «Entonces es necesaria», respondió Liliana, con una seguridad que impresionaba. A los 22 años, se graduó. Otra vez, como la mejor de su clase. Impresionante. Y esta vez, había una oferta esperándola. Consejera de la corona. El puesto más joven en la historia. Nunca antes visto. Kyle esperaba su respuesta en su despacho, al lado de la caja de cristal,
que aún guardaba los 3 pesitos, como un tesoro. «No tienes que aceptar», le dijo, «si prefieres otro camino». Liliana sonrió. «Lo sé, pero este es el camino que elijo. Es aquí donde puedo hacer la mayor diferencia». Y así fue. En los años siguientes, se convirtió en una de las voces más respetadas del Consejo. Defendió políticas que beneficiaban a los más vulnerables. Creó programas de educación para niños de escasos recursos. Reformó el sistema de empleo del palacio para garantizar un trato digno a todos. Hubo resistencia, como Cael había previsto. Algunos nobles la veían como una intrusa, una naca que no merecía su lugar en la mesa. Pero Liliana había aprendido a lidiar con la resistencia. Había aprendido que su mayor fuerza no era su posición, sino su integridad, su capacidad de ver a las personas como personas, no como piezas en un tablero. Y así, ella siguió adelante, cambiando el mundo, una decisión a la vez, una verdadera chingona. Años más tarde, cuando Liliana se graduó con honores en la escuela, Cael estaba en la platea. Cuando fue aceptada en la mejor universidad del reino, él escribió personalmente la carta de recomendación, y cuando se convirtió en una de las consejeras más respetadas de la corona, nadie se sorprendió. Pero lo más importante no eran los logros, eran los viernes por la tarde, porque incluso cuando Liliana tenía reuniones importantes, incluso cuando el peso del mundo parecía aplastar sus hombros, ella siempre encontraba tiempo para jugar cartas con un viejo amigo, y en la mesa de aquel despacho, en una caja de cristal, 3 pesitos aún brillaban, un recordatorio eterno de que la bondad nunca es desperdiciada, porque a veces todo lo que necesitamos para cambiar el mundo son 3 pesitos y el coraje de ofrecerlos. Hay una lección en esta historia que vale la pena recordar. Pónganse abusados. Liliana no sabía que estaba cambiando su vida. Cuando ofreció aquellos pesitos, no sabía que el Señor era el mero mero de todo el reino. No sabía que aquel pequeño gesto de bondad abriría puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Ella simplemente vio a alguien necesitando ayuda y ayudó. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa. Porque la mayoría de nosotros no ayudamos a extraños esperando recompensas. No damos nuestros últimos pesitos calculando el retorno. Hacemos el bien porque es lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, o al menos, eso es lo que deberíamos hacer. Liliana nos recuerda eso. Nos recuerda que la bondad no necesita motivo, que un gesto simple puede crear ondas que se esparcen mucho más allá de lo que podemos ver. Porque al final de cuentas, no fueron los pesitos los que cambiaron la vida de Liliana. Fue el corazón detrás de ellos, el puro corazón. Y esa es la verdad que muchos olvidan. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que guardemos lo que tenemos, que protejamos nuestros recursos, que pensemos 2 veces antes de ayudar a extraños. Pero Liliana no hizo nada de eso. Ella tenía 3 pesitos, eran todo lo que poseía, y aún así no dudó en ofrecerlos. Algunos dirían que fue ingenuidad, otros imprudencia. Después de todo, ¿y si el Señor hubiera tenido malas intenciones? ¿Y si ella necesitara aquellos pesitos para alguna emergencia? ¿Y si su mamá se enteraba y se enojaba? Pero Liliana no pensó en ninguna de esas posibilidades. Ella vio a un hombre necesitando ayuda y ayudó, así de simple.
Y tal vez sea esa simplicidad la que falta en el mundo de hoy. Esa capacidad de ver más allá de nuestras preocupaciones y miedos, de extender la mano sin calcular el costo, de ser amable, solo porque es lo correcto. Kael era un rey, el hombre más poderoso de todo el reino. Podía tener cualquier cosa que quisiera, podía comprar cualquier lealtad, forzar cualquier obediencia, pero él no podía comprar lo que Liliana le dio aquel día: la bondad genuina, la compasión sin expectativas, el simple acto humano de preocuparse por otro ser humano. Y fue eso lo que lo transformó, no los 3 pesitos en sí, sino lo que representaban. Kael entró a aquel camión como un rey cínico, un hombre que había perdido la fe en la humanidad, después de años viendo a personas adular, mentir, manipular, para ganar sus favores. Él salió como alguien que creía otra vez, que veía esperanza donde antes veía solo oscuridad, que entendía que, a pesar de todas las crueldades del mundo, aún existían personas como Liliana, personas cuyo instinto natural era ayudar, cuyo primer pensamiento era sobre los otros, no sobre sí mismas, cuyo corazón era lo suficientemente grande para abarcar incluso a extraños en paradas de camiones. Y si tú estás escuchando esta historia, tal vez te preguntes qué habrías hecho en el lugar de Liliana. ¿Habrías ofrecido tus últimos pesitos? ¿Habrías arriesgado quedarte sin dinero para ayudar a alguien que nunca has visto antes? La respuesta honesta, para muchos de nosotros, es que no sabemos. Nos gustaría decir que sí, nos gusta pensar que somos personas bondadosas, generosas, altruistas, pero cuando llega el momento crucial, cuando tenemos que elegir entre nuestra comodidad y el bienestar de un desconocido, no siempre tomamos la decisión que desearíamos. Y quizás es por eso que historias como la de Liliana son tan importantes. Nos recuerdan quién queremos ser, nos inspiran a ser mejores, nos muestran que la bondad no necesita ser grandiosa para ser significativa. 3 pesitos. Era todo lo que tenía, pero era más que suficiente para cambiar 2 vidas para siempre. Y si has llegado hasta aquí, quizás esta historia ha tocado algo en ti también. Tal vez te ha recordado a alguien que te ayudó cuando más lo necesitabas. O tal vez te ha inspirado a ser ese alguien para otra persona. De cualquier manera, recuerda, no necesitas ser rico para ser generoso. No necesitas tener mucho para dar lo suficiente. A veces, 3 pesitos son todo lo que el mundo necesita.